¿Qué es la muerte? Benny nos pide oración acá antes de ir a nuestro estudio. Nelly dice, todo bien, está esperando el resultado del test del COVID. Así que oremos entonces, sigamos orando por Mayra. Pido oración por mi familia, por mis hijos, por quienes están viviendo con nosotros, especialmente por mi esposa, para que el Señor día a día nos cuide, nos proteja, nos dé el ánimo y nos ayude también en nuestras necesidades. Agradecidos al Señor y seguimos orando entonces por Mayra, la hermana de nuestra hermana Nelly, para que el Señor la bendiga y también la ayude. Benny dice que pide oración por mi hija Silvia y su hija Isabela, que tienen COVID. Ok. Benny, entonces vamos a estar orando por Silvia y su hija Isabela que tienen COVID. Ok. Vamos a orar por ellas para que el Señor les cuide, también les bendiga. La verdad que al mirar un poquito las noticias y los informes de algunos hermanos que tienen contacto directo en los hospitales, están casi colapsados por esta situación de COVID acá. Oramos para que el Señor nos dé gracia y también nos dé sabiduría. Hablábamos acerca del tema de la muerte y quiero invitarles, por favor, que me acompañen en sus Biblias ahí al libro de los Salmos, el capítulo 23. Libro de los Salmos, ahí en el capítulo 23. Ya se me fue media hora de programación. Libro de los Salmos, en el capítulo 23, versículo 6, dice lo siguiente. Usted lo conoce muy bien. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Precioso salmo que cierra esta promesa de este salterio, de esta joya de los salmos. En este Salmo 23 hemos saltado un poquito, hemos visto acerca del cuidado del pastor. Jehová es mi pastor. Hemos visto la provisión del pastor. Nada me faltará. Vimos el descanso del pastor, junto a delicados pastos me pastoreará. Vemos la seguridad, junto a aguas de reposo. Vemos la restauración, confortará mi alma. Hablábamos un poquito de la dirección, me guiará por las sendas de la vida. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, la protección del Señor. Nos saltamos la porción que dice, su vara y su collado me infundirán aliento. Su vara, yo creo que tiene que ver con la palabra de Dios. El callado tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, cuidándonos, protegiéndonos, llamándonos, acercándonos al redil. Y dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. La idea es que podemos comer tranquilamente en la mesa del Señor, aunque nuestros enemigos estén a nuestro alrededor, porque Dios cuida de nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos dice el salmista al llegar al final de este escrito? En primer lugar, quiero que observes conmigo en este versículo 6 que el salmista nos lleva a tener una tremenda confianza, una tremenda convicción. Observa conmigo el Salmo 23, versículo 6. Si alguien puede poner, gracias, ya está ahí en línea el texto. Dice, ciertamente, esta es la oveja que está hablando. El salmista resume esta atención, este cuidado del pastor y afirma lo siguiente: ciertamente tiene que ver con convicción, tiene que ver con certeza, tiene que ver con firmeza. La oveja que tiene el pastor sabe a ciencia cierta que su posición y el lugar de privilegio, y escúcheme bien, nosotros que confiamos en las promesas del Señor, ciertamente con convicción, con firmeza, con verdad escritural podemos decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué razón? Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Y aquí vemos, ¿qué nos dice el salmista? Vemos acá una gran convicción, y esa convicción pasa por la compasión del pastor, ya que vemos acá el bien y la misericordia. El término bien significa bueno, benevolencia, lo que Dios hace a favor de la humanidad.
Es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2. Cuando Dios ve lo que ha hecho, dice que es bueno, que es bien, que es bueno y que fue agradable. Es utilizada en esta porción para describir la acción de Dios. La única vez en el capítulo 2 que vemos que Dios dice no es bueno, es cuando Dios ve al hombre, dice no es bueno que el hombre esté solo. Pero él habla de la benevolencia, habla de lo que Dios hace a favor de la humanidad. Nos ha dado la vida, nos ha dado esta naturaleza, la creación, la provisión. Ahora mira, la certeza, la convicción de la oveja viene en primer lugar porque está seguro de la compasión del pastor. Si bien es cierto, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, por las Escrituras también sabemos de la gracia, la misericordia de Dios, ya que la convicción viene por la compasión del buen pastor. Y esta compasión viene porque el bien, lo bueno, lo que es de bendición, y la misericordia, que es bondad, que es benevolencia, que es amor. En términos teológicos, cuando nosotros hablamos, se habla acerca de la misericordia, la gracia, la justicia. Entendemos que misericordia es cuando Dios no le da al hombre lo que el hombre merece. Y la gracia es cuando Dios le da al hombre aquello que no merece. Y la justicia es cuando Dios debe darle al hombre lo que el hombre merece por sus acciones. Y Dios en su justicia le dio al hombre lo que merece, pero lo cargó en Cristo Jesús para otorgarnos a nosotros misericordias, no darnos lo que nosotros merecíamos, sino que en un acto de gracia nos dio aquello que no merecíamos, que es la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Usted conoce Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni la gracia ni la fe es nuestro, son regalos del Señor. Es por eso que Romanos capítulo 5, verso 2 dice que en esa gracia estamos firmes. Su firmeza en el cuidado del Señor no radica en su fe, porque aunque nosotros fuésemos infieles, Dios sigue siendo fiel. Cuando Dios libertó a su pueblo, lo rescató de la esclavitud en Egipto, a pesar de que fueron incrédulos, a pesar de que no fueron fieles y murieron en el desierto en el rodaje de 40 años, dice la palabra de Dios. De los demás de esto no se agradó el Señor, pero a pesar de que no estaba conforme con ellos, durante 40 años nunca cesó la provisión del maná para esa nación porque eran su pueblo. ¿Sabes cuándo se detuvo el maná? Cuando Josué condujo a la nación o a la siguiente generación a la tierra prometida. Después de cruzar el río, dice que cesó el maná. Y ahí vemos el amor incondicional del Señor para cada uno de sus hijos. Y a veces Dios en su infinito amor y en un acto de gracia y de misericordia, algunos hijos suyos decide llevárselos a su presencia, darle muerte. Y cuando nos da muerte es para evidenciar que no seremos condenados como el mundo, pero sí somos disciplinados de parte del Señor. La misericordia, la bondad, el cuidado. Por lo general, nuestras convicciones son firmes, escúchame bien. Y estamos hablando de cuál es la convicción que nosotros debemos tener. Vemos la gran convicción. A veces nuestra convicción se ve deteriorada porque no pensamos, no estamos seguros en nuestra mente de la compasión del pastor. El salmista dice el bien y la misericordia. Y muchas veces nuestras convicciones pasan por nuestros estados emocionales. Por lo general nuestras convicciones son firmes cuando las cosas salen como yo quiero. Como dice el dicho, cuando vamos viento en popa, cuando todo está a nuestro favor, ahí estoy firme con mis convicciones. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo se descompone? Cuando nos enfermamos. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro trabajo acaba y no hay dinero para pagar las cuentas? ¿Qué pasa si nuestros hijos o algún otro ser querido nos defrauda y nos rompe el corazón? ¿Dónde queda nuestra confianza? ¿Qué decimos cuando de pronto, sin ningún motivo, los amigos resultan falsos y se vuelven en nuestra contra? Y aquellos que supuestamente estaban incondicionalmente a nuestro lado, familia, amigos,
amigos, hermanos, de repente que están en contra. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? La gran convicción pasa, escúchame bien, no por las circunstancias, sino por la compasión del buen pastor, el bien y la misericordia. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En nuestra mente debemos tener la firme convicción que Dios cuida de nosotros. El Salmo 27, verso 13 dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cada vez que leo este versículo me acuerdo de mi suegra y enviamos un saludo y estamos orando por nuestra hermana Ana Joya. Y ella siempre citaba cada vez que daba gracias al Señor: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso es tener convicción. ¿Convicción en qué? La compasión del buen pastor. El Salmo 119, el verso 64 dice: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Y sin duda alguna Jesús lo dijo: el sol sale sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Ahora, mis queridos, nuestra confianza, nuestra convicción está en la compasión del pastor, no en nuestras circunstancias. Escúchame bien, al mirar nuestro mundo, al mirar lo que desde el 2020 está aconteciendo en nuestro globo terráqueo, es para desanimarnos, desalentarnos. Pero yo creo que para el pueblo del Señor es una prueba. Y es una prueba para que consideres dónde está tu mirada, dónde está tu confianza, dónde está puesta tu mirada. Ahora, también debemos entender esto a la luz de las Escrituras. Lo citaba uno de estos días en 2 Timoteo capítulo 3. Pablo dice lo siguiente: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En estos tiempos finales, postreros días, desde Cristo en adelante, desde su aparición hasta el día de hoy, dice el texto que vendrán días, tiempos peligrosos. La expresión es tiempos difíciles de vivir. Yo me acuerdo en mi país, en mi niñez y aún en mi juventud, yo podía salir de noche, ningún problema, pero hoy en algunos lugares es tremendamente peligroso salir de noche por robos, por asaltos, por asesinatos, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca, nuestra confianza, nuestra convicción, ¿en quién está puesta? Primero, debe estar en la compasión del pastor y en segundo lugar, debe estar en la constancia del pastor. Dice el texto: ciertamente el bien y la misericordia. ¿Qué dice? Mira la constancia del pastor. ¿Me seguirán? ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Esta palabra es interesante. La idea original es: me van a perseguir. Es decir, que ese cuidado, que ese bien, que esa misericordia van a estar detrás de mí, alcanzándome todos los días de mi vida hasta el fin. Todos los días de mi vida significa que mientras dure mi vida en esta tierra, debes tener la gran convicción de la compasión del pastor y entender la constancia del cuidado del pastor, que te seguirán, que te guiarán, que te alcanzarán todos los días de tu vida. Es por eso que Jeremías, a pesar de la matanza que hubo, él escribe en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 23, nuevas son cada mañana, que dice más, grande es tu misericordia. ¿Cómo es que Jeremías puede escribir eso? Porque él ve más allá de las circunstancias, él ve más allá del presente. Es por eso que nuestra dependencia, nuestra confianza están en las manos del Señor. El salmista ahora mira hacia el futuro. ¿Qué sabemos usted y yo acerca del futuro? ¿Qué sabemos del día de mañana? No lo sabemos. Es por eso que Santiago dice: hey, ¿por qué mejor no decís, si el Señor quiere, haremos esto o aquello? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a vivir un día a la vez, pero nosotros sabemos, a la luz de las Escrituras, y márcalo ahí, si alguien puede ponernos Salmo capítulo 90, verso 1. En el libro de los Salmos, en el capítulo 90, el versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Mirando hacia mis antepasados, mi bisabuelo comenzó una iglesia en su casa.
Mi abuelo comenzó la obra en su casa y yo comencé la obra en mi casa, en mi país. Y hemos visto por 3 o 4 generaciones el cuidado del Señor en nuestras vidas. Lo he visto yo en la vida de mis hijos, lo vi en la vida de mi bisabuelo, de mis abuelos, de mis padres, lo he visto en mi vida y estoy viendo el cuidado del Señor en la vida de mis hijos. Tú has sido refugio y esa es la gran convicción con la cual cierra el salmista esta porción. Y esta gran convicción, ciertamente, convencidamente, el bien y la misericordia, la compasión del pastor me guiarán todos los días de mi vida. La constancia del pastor. Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Usted está en las manos del Señor y nada va a ocurrir si el Señor no lo permite. Todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, todo lo que enfrentamos está bajo el cuidado y la gracia del Señor. Dice el texto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y de la gran convicción, saltemos ahora a la gran comunión. Como la gran comunión. Observa lo que dice el salmista. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él mira hacia el futuro. Nosotros al mirar esta porción y hablamos de la casa de Jehová, viene a nuestras mentes Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Nosotros entendemos esta gran verdad, la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, entendamos el texto en su contexto. El salmista, más que pensar en el cielo, porque ellos no tenían el concepto del cielo que usted y yo tenemos, sí la promesa del más allá, de reinar con el Señor, de la justicia, de la paz. La casa de Jehová era el lugar para los hebreos donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios manifestaba su gloria, donde Dios se expresaba y entraba en comunión con el hombre, sea este el templo o sea este el tabernáculo. Le llamaban la casa de Jehová. Nosotros sabemos a la luz de esta porción y de la revelación del Nuevo Testamento que es el cielo. Es por eso que nosotros tenemos un precioso cántico que dice, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que me gustaba esa expresión. La muerte, ¿qué es? Finalizar con nuestra labor terrenal para encontrarnos en la patria celestial. En Juan capítulo 14, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y me llama mucho la atención que esa expresión lugar significa algo específico. El cielo es un lugar específico, el cielo es un lugar especial. El cielo es un lugar especial porque allá está nuestro Redentor, allá están nuestros relativos, los que han muerto, allá están nuestras recompensas, allá están todas las promesas del Señor. Ahora, mis queridos, ese lugar, la casa del Padre, se llama la patria celestial, la ciudad celestial, el reino de Dios, la casa del Padre. ¿Qué dice el salmista? Ya hemos visto la gran convicción. Veamos ahora la gran comunión, ya que el salmista anhela profundamente en su interior. Lo único que desea es estar en la casa de Jehová. Dice, y en la casa de Jehová, morar, habitar, no es de paso, sino hacer una estadía permanente por largos días. ¿Qué hacían los hebreos en el tabernáculo? ¿Qué hacían los hebreos en el templo? Ellos llegaban a ese lugar para adorar a Dios. Queridos, el deseo de David en este contexto es estar con su Señor, es estar en comunión con el Señor, es estar en la presencia del Señor. El Salmo 27, verso 4, el salmista lo expresa así. Largos días, es decir, por toda la eternidad, el salmista dice, yo quiero vivir para siempre en la casa del Padre. ¿Qué es su anhelo? Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová,
esta buscaré. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que Él quiere hacer es conocer a su Dios, adorar a su Dios, agradecer a su Dios. W. Tozer decía lo siguiente: quien no aprende a adorar a Dios en esta tierra, todavía no está preparado para ir al cielo, porque en el cielo nosotros tendremos esa comunión permanente de adoración, de alabanza, de aprendizaje en la presencia del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Y esto es importante, porque tu actitud en la adoración, cuando nos reunimos, cuando cantamos, esa actitud refleja tu preparación para la eternidad. Cantábamos un coro, lo hicimos al principio: estar en tu presencia, Señor, qué grato es, qué grato es, qué grato es. Es mejor que todos los momentos. Salmo capítulo 48, verso 14. El libro de los Salmos, en el capítulo 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El salmista tiene en primer lugar una gran convicción. Ciertamente. ¿Por qué tiene esa convicción? Porque él descansa en la compasión del pastor, porque él descansa en la constancia del pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, estarán detrás de mí, estarán continuamente alcanzándome todos los días de mi vida, desde mi levantar hasta mi acostar, desde que hemos nacido hasta la muerte. Y vemos acá otra gran verdad, la gran comunión que él desea. Él dice: en la casa de Jehová quiero estar, quiero morar por largos días, eternamente y para siempre. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Queridos, qué gran diferencia hay con la muerte de una persona inconversa. En Lucas capítulo 16 vemos que el hombre rico, tras su muerte, va directamente al lugar de tormento, al infierno. Y en el Hades, dice el texto, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormento. Toda persona que hoy muere va al infierno, al lugar de tormento, ya comienza a sufrir consciente, ausente de su cuerpo, su parte espiritual desciende al lugar de tormento, Lucas capítulo 16, esperando el día de su resurrección, ya que Apocalipsis capítulo 20, verso 13 dice que el Hades entregará a sus muertos y se enfrenta ante el gran trono de Dios, que no es el tribunal de Cristo, es el trono de Dios donde Jesucristo en toda santidad juzgará a todos los hombres inconversos. No importa su edad, desde el niño al más grande, ricos o pobres, todos los que comparecen ante el gran trono blanco son personas inconversas. Son personas que no conocieron a Dios, ni le dieron gracias y rechazaron el llamado del Evangelio y recibirán conforme a sus obras en lo que se le llama la muerte segunda y se describe como el lago de fuego y azufre. No el creyente, porque el creyente al morir va a la presencia del Señor. Es por eso que mi pregunta era: ¿cómo enfrentas, cómo miramos la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte a la luz de las Escrituras? Es el umbral de separación, pero es el umbral que nos lleva a una dimensión diferente, la dimensión eterna. El creyente cuando muere es conducido por los ángeles a la presencia del Señor. Cuando Esteban está siendo apedreado, él ve las puertas de los cielos abiertas y tras una dimensión diferente dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. El texto griego dice que en el centro del trono de Dios se pone Jesucristo de pie para recibir a su primer mártir, para darle la bienvenida a aquellos que parten de esta dimensión al cielo. Es por eso que Pablo dice: deseo morir para estar con mi Señor. Es mi convicción que tras la muerte el creyente es conducido por los ángeles de Dios a la presencia del Cristo Jesús, a esperar el día de la resurrección, ya que nuestro Señor Jesucristo traerá a los que murieron en Él, los que están en Cristo,
a buscar algo de molécula del cuerpo que quedó, milagro del Señor, para resucitar en vida. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 51. Acompáñame en este versículo, ya llegamos al final de nuestra reflexión. Dice Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estoy en 1 Corintios capítulo 15, he leído versos 51 y 52. Este acontecimiento tiene que ver con el rapto de la iglesia. Les recomiendo mirar la serie El Rey ya viene en YouTube y CDG Australia. Ahí está la serie El Rey ya viene y tocamos el tema de la resurrección y desarrollamos 1 Corintios capítulo 15. Mira el verso 53. ¿Por qué es necesario? Observa lo que dice Pablo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, dónde, oh sepulcro, tu victoria? La pregunta es, ya la muerte no tendrá dominio sobre nosotros. Y recuerda que la palabra muerte significa separación. Tras esa resurrección, ya será imposible que el cuerpo del creyente transfigurado vivo, del creyente resucitado, transformado, experimente nuevamente la muerte. Quedará atrás. Como aquella niña que gritaba desesperadamente, mamá, mamá, mira, me va a picar la abeja que se puso en mi pierna. Gritaba desesperadamente a su madre para que corriese o quitase la abeja de la pierna de su hija. Lo que ella no sabía, que ya esta abeja había picado en el brazo a su madre. Entonces su mamá le dijo, hija, no grites porque no puede hacer nada, porque ya ha perdido su aguijón. Tras la resurrección de Cristo, la muerte ya no nos puede retener. Cuando Cristo venga y nos llame, vamos, si estamos muertos, vamos a resucitar. Y si estamos vivos, seremos transformados. Es por eso que el salmista dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, presta atención, verso 58, 1 Corintios, capítulo 15, conclusión de Pablo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un día partiremos de esta tierra hacia la patria celestial y gozosos estaremos en la presencia del Señor. Amén. El bien y la misericordia me guiarán, ciertamente me guiarán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán para siempre. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a tomar una palabra de oración y quisiera cerrar este tiempo de oración pidiendo por algunas necesidades más. Estaba mirando la petición de nuestra hermana que nos compartía acerca de sus hijos. Que el Señor les bendiga sus hijas, para que el Señor tenga gracia y misericordia de ellas, les bendiga, les ayude. Estoy tratando de encontrar los nombres de ellas para que orar específicamente. De todas maneras, ya les vamos a poner en los pedidos de oración. Saludamos a Mayra, que está con nosotros, ella está agradecida. Sigamos orando al Señor por ella, por estos resultados médicos. Así que aquí está Silvia y también por su hija. Así que vamos a elevar una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor y tu cuidado y este lindo verso de promesa que cerramos, Señor, esta porción. Quiero agradecerte, Señor, por esta palabra tuya que pueda ser de ánimo y de bendición en nuestras vidas. Yo no sé cómo están luchando, ya sea mental, emocional o espiritualmente, mis hermanos, con esta incertidumbre.
Pero qué interesante que podemos tener esa seguridad de la compasión del pastor y esa seguridad de la comunión contigo, buen Señor, aún más allá de la vida física, pues tras la muerte se sella para siempre, Señor, esa relación permanente entre el creyente y Señor y Cristo Jesús. Te agradezco, Señor, por esta promesa y en esta hora, Señor, quisiera pedir por lo que nos pide nuestra hermana Beni, Señor Jara, por Silvia, por su hija, que tienen este contagio de virus, para que tú tengas gracia y misericordia, les cuides, Señor, y les restablezcas, Señor, para tu gloria. Les encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos por Román para que tú abras las puertas de trabajo para él. Oramos, Señor, por nuestra hermana Margarita, nuestro hermano Marcos, nuestra esta hermana Gretchen, Señor, que tú sigas cuidando de la salud de ellos después de ese grave accidente, Señor, y ayúdales a recuperarse. Y te damos gracias porque les has concedido el seguir junto a nosotros tu gracia y tu cuidado. Ayúdanos, Señor, a equilibrar en nuestra mente las luchas, la incertidumbre con las convicciones de tu palabra. Es por eso que el salmista dice, ciertamente, convencidamente, firmemente debemos mantenernos con esa verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te agradezco, Señor, por este tiempo de considerar, de reflexionar en tu palabra, pidiendo, Señor, tu gracia y también tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.